I'll change. You always used to say, you always used to lie to me. This time, you promised you would try. I don't know why I believed. You were never gonna love me better. You were never gonna... Saludos mi gente, bienvenidos de nuevo a mi canal. El día de hoy yo les voy a mencionar más de 7 características que tal vez algunos de ustedes no conozcan alguna de ellas de las nuevas gafas DJI Integra. ¿De acuerdo? Empecemos por la característica número 1, y es que estas gafas vienen con un GPS integrado. Por lo tanto, resuelve ese problema que tienen muchos de ustedes que todavía tienen las gafas 2, que tienen que conectar las gafas a su móvil para ustedes en algunas ocasiones poder despegar su DJI Avatar. Ahora con esta nueva versión, este problema queda resuelto, ya que estas gafas tienen un receptor GPS integrado que permite que se conecte con el DJI Avatar y no sea necesario hacer este protocolo de conectar las gafas a su celular. Así que sigamos con la característica número 2. Y esta es la batería, que ahora esta nueva versión viene con una batería integrada y también viene con una perilla para nosotros ajustar la correa de la cabeza. Esta característica es muy interesante, ya que muchas personas se quejaban de que tenían que tener este cable enganchado por aquí con esta batería y estaban pagando mucho por un producto que de cierta manera era algo incómodo. Con este sistema esto queda resuelto, pero es bueno señalar que este sistema tenía su ventaja, y es que podíamos andar con 2 y 3 baterías, mientras que este solamente tiene una sola batería. Pero sí es bueno señalar que es mucho más poderosa que esta batería. Sigamos con la siguiente característica. Es algo un poco negativo referente a estas nuevas gafas, y es que la pantalla de estas gafas tienen un campo visual un poco más pequeño que la versión 2. 44 grados versus 51 grados de campo visual. En mi caso, a mí no me afecta en nada, ya que para mí las gafas 2, cuando tienen todo el campo visual activado, uno tiene demasiada visión que puede hacer que uno se distraiga un poco cuando está haciendo estos vuelos en modo acro en FPV. Pero es una característica que hay que mencionar y que es algo negativo con referencia a la versión 2. Sigamos con la característica número 4. Y esta sería la batería. A pesar de que ya hicimos un comentario referente a que estas gafas vienen con la batería integrada, sí es bueno señalar que estas gafas vienen con unas baterías mucho más potentes y con mucho más miliamperes que las baterías de la versión 2. Yo volé 4 drones esta mañana, volé mi Avatar más de 15 minutos y volé 3 drones FPV tradicional, y básicamente gasté solamente un 20% de la batería. Por lo tanto, estas baterías nos pueden permitir un día tranquilo de vuelo de nuestros drones FPV. Sigamos con la característica siguiente, la número 5. Estas gafas vienen con el mismo sistema operativo y las mismas características de resolución de pantalla. Estas gafas vienen con un sistema de apagado automático. Una vez tienen más de 2 minutos que no se usan, se apagan de manera automática, lo cual es una de las características más interesantes que yo entiendo que tienen estas gafas, ya que a cualquiera se le puede olvidar que las dejó prendida, y esto puede causar que se dañe la electrónica de las gafas. Sigamos con la siguiente característica, la número 6.
Esta siguiente característica vamos a mencionar que estas gafas son perfectamente compatibles y convenientemente compatibles, ya que tienen GPS integrado con las versiones de los drones DJI, tales como el DJI Mavic 3 Pro y todas sus versiones, así también como el DJI Mini 3 Pro. Si ustedes quieren ver cómo nosotros podemos conseguir que esto funcione, por aquí les voy a dejar un video. También estas gafas son compatibles con el DJI Avatar y por supuesto que serán compatibles con el nuevo DJI Air 3 que va a salir muy pronto en el verano del 2023. Sigamos con la siguiente característica. Si no me equivoco, esta es la número 7 y hablemos sobre algunos cambios físicos estructurales que sufrió esta nueva versión versus la versión 2. Empecemos comentando por las antenas. En esta versión tenemos unas antenas un poquito más largas y tenemos una antena plegable igual que la versión anterior, pero en esta versión estas antenas no son removibles, mientras que en la versión 2 sí son removibles. Es bueno señalar que en la versión 2, dado que son muy pequeñas las antenas y son removibles, a mí más de una vez se me perdió la antena y ni siquiera me di cuenta y tuve que devolverme después que estaba en la casa a buscar la antena en el sitio donde yo estaba volando. Por lo tanto, que hayan hecho estas antenas fijas, a mí me parece que es la dirección correcta. También es bueno señalar que esta versión viene con una pequeña pieza de goma que evita daños porque amortigua el toque cuando nosotros la plegamos, y esto también es muy conveniente, permitiendo que reduzca el daño estructural tanto de la cerámica como de la antena. Otras de las cosas físicas que cambiaron en esta versión es el mousepad que estaba de este lado. Muchas personas dieron queja que se activaba solo cuando tenían las gafas puestas y hacían algún movimiento, lo tocaban y se activaba. A pesar de que el mousepad nosotros podíamos laquearlo para que no hiciera ninguna función si así lo deseábamos, pero esto era algo un poco molestoso. En esta ocasión DJI optó por poner un botón de 5 funciones físico o un joystick, y en la parte de atrás vemos el botón de retorno. Esto se parece un poco a la primera versión de las gafas DJI. A mí particularmente me gusta más este sistema porque estoy de acuerdo con muchas personas que decían que el mousepad era molestoso y se activaba solo. Otro de los cambios físicos que sufrió esta nueva versión es en la parte de adentro. Vemos que ahora tiene la ranura para la memoria SD card, y también esta versión perdió un sensor que tiene la versión 2 de aproximación, que cuando nosotros nos quitamos las gafas, este permitía que ella ahorrara energía. En esta ocasión eso se fue. Mientras que en la parte de abajo vemos cómo todavía mantiene los botones físicos para ajustar el ángulo visual de nuestra visión. Lo que sí que en esta versión se perdió las dos peritas que sirven para ajustar las dioptrías de nuestra vista. En cambio, nos dieron unos lentes adaptables a cada necesidad de nuestra visión. En la parte derecha del lado de las gafas, aquí vemos el botón de encendido y también nos sirve para nosotros saber el estatus de la batería, el conector USB tipo C. En la parte de arriba tiene este gancho que la versión 2 no lo tiene, que sirve para nosotros poner otra correa opcional en la parte de arriba de la cabeza en caso de que todavía tengamos la necesidad de que las gafas queden mucho más cómodas y ajustadas.
Y la última y la más importante es el precio. Esta versión cuesta casi $200 menos que la versión 2. Ahí se los dejo. Si ustedes quieren oír mi opinión referente a si ustedes deberían de cambiarse a esta versión, la respuesta es que si ustedes tienen la versión 2, no deberían de hacer ese gasto. Pero si ustedes pueden vender la versión 2 y hacerse de esta versión, yo perfectamente le diría que lo hagan. Si ustedes no son de los que todavía no han adquirido un DJI Avata, ya sea la versión clásica o la versión combo, yo les recomendaría que opten por la versión que viene con las gafas DJI íntegra, ya que esta costará mucho menos y van a tener unas gafas mucho más portables, mucho más cómoda, mucho más práctica, mucho más funcional y económica. Van a tener una versión de unas gafas que se le corrigieron las cosas negativas y solamente DJI puede hacer este tipo de cosas, ya que tiene el poder para hacerlo. Yo diría que estas gafas fueron una especie de corrección de muchas cosas negativas que vinieron con las gafas 2. Así que mi gente, si ustedes encuentran que este video fue de alguna manera instructivo o educativo o que aportó algo a la comunidad, por favor consideren suscribirse a este canal, regalarme un like y nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta luego.